Bien, jóvenes, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la grabación de esta sesión de clase hoy día, 21 de septiembre del 2020. Bien, muchachos, vamos a comenzar. Para eso les vuelvo a pedir, por favor, activen sus cámaras. Arroyo, Grace Cruces, Pamela Ninosca, Fariana Guanchaco. Bien, muchachos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Estábamos hace un instante señalando el cumplimiento de las tareas y afortunadamente son pocos los alumnos que están descuidando la presentación de las mismas. ¿Ya? Loli Lavado, de 7, solamente ha presentado 3 tareas. Núñez Arrasco, de 7, solamente ha presentado 4 tareas. ¿Ya? El alumno Imán, de 7 tareas, solamente ha presentado 1. El alumno Carlos Vinicius, de 7, solamente ha presentado 3 tareas. Carrera Arroyo, de 7, solamente ha presentado 1 tarea. ¿Ya, muchachos? Entonces, preocúpense pues. Ya la semana pasada había señalado que de 10 tareas íbamos a solamente utilizar para promediar las 8 o las 7 mejores tareas presentadas. ¿Ya? Me refiero en cuanto a la nota, ¿no es cierto? Muy bien, entonces pues muchachos, sin más ni más vamos a dar inicio a esta segunda clase de comprensión de lectura. Bien. Bien, muchachos, antes de comenzar, voy a tomarme la licencia de felicitar de manera muy especial a aquellos alumnos que fruto de su esfuerzo, fruto de su empeño y compromiso con el curso, han alcanzado ya a estas alturas el 20 en lo que concierne a las participaciones orales. ¿Ya? Estos muchachos que voy a mencionar a continuación, ¿estamos? Estos muchachitos están ya exonerados, a partir de esta clase, están exonerados a participar. Eso no significa que se van a descuidar, porque voy a darle oportunidad a aquellos que todavía no han alcanzado esta nota. Bien, y en cualquier momento que nadie participe, entonces yo voy a acudir a ellos para que le den solución a los ejercicios. Así que siempre con el compromiso pues permanente, el deseo de aprender, de mejorar en el curso. ¿Estamos? Permítame, por favor, felicitar a los siguientes muchachos. Escúchenme con atención. Estos muchachos ya están exonerados, lo que conocíamos, ¿verdad?, años anteriores como el Olimpo, ¿no? El lugar donde están los grandes, los dioses, ¿correcto? Ahí está. En primer lugar, tenemos a la alumna Catherine Cuadra. Felicitaciones, Catherine. Has participado las veces más que suficientes para poder alcanzar la máxima nota. Tienes 20 en examen oral. En segundo lugar tenemos a la alumna Cuno Valverde Alexandra. Muy bien. Luego tenemos a la alumna Pinedo Fernández Pamela Ninosca. Tenemos a la alumna Lady Ramírez Solís. Tienen 20 en lo que concierne a examen oral. Tenemos al alumno Gabriel Vargas Tamani. También tiene 20 en examen oral. ¿Correcto? Ya están exonerados de participar. Me refiero pues de manera pues con nota, ¿no? Pero eso no se distraigan porque van a estar pues frecuentemente pues también consultados respecto al avance de la clase. Tenemos a la alumna Alison Villanueva, también ha alcanzado su 20. Y por último tenemos al alumno Joaquín Valenzuela Vázquez, que también ha alcanzado la máxima nota en lo que concierne el examen oral. Les despido los siguientes muchachos, ¿ya? En lo sucesivo ya pueden ir presentando sus cuadernos vía correo Gmail. ¿Estamos? Tómale fotos a tus correos desde la carátula del tercer bimestre, los temas que ya hemos señalado, y en cuanto a lectura solamente el marco teórico. El marco teórico nada más, los conceptos que vamos revisando en la clase anterior más esta. Muy bien,
Bueno, reitero pues mis felicitaciones a estos muchachos y exhorto y motivo pues a los demás alumnos que también pues participen. ¿Estamos? Hay muchos que están más o menos a puertas ya de alcanzar el 20. Por ejemplo, tenemos aquí la alumna Stephanie Ferro, tenemos también Adriano Arroyo, no desistan, Rodríguez Huemura, tenemos a Santa María, senador, tenemos a Villegas, que están próximos también al 20, sigan participando, no bajen la guardia. Pacheco Agapito también, estamos, y los demás, ¿por qué no? También van a haber ejercicios y oportunidades para que puedan pues alcanzar esta nota de excelencia en cuanto al examen oral. Muy bien, ahora sí muchachos, vamos a comenzar nuestra clase con mucha atención, por favor. Abra bien los ojos. La semana pasada repasamos la primera mitad de lo que concierne comprensión de lectura en cuanto a San Marcos. Les dije que orientábamos nuestro trabajo hacia San Marcos, pero eso no quita de que estés preparado para cualquier universidad, puesto que el examen San Marcos, la modalidad de preguntas está siendo pues tomado como ejemplo por todas las demás universidades. Bien, muchachitos, me preguntan, profesor, ¿con cuántos puntos alcanzo mi 20? Estoy considerando pues 12 participaciones, ¿ya? 12 participaciones, 12 participaciones. Todavía hay tiempo. De aquí hasta el 17 de octubre hay tiempo. Así que muchachos, no desmayen. Dedicación, compromiso. Decía, la semana pasada estábamos trabajando en la primera parte, hoy día trabajamos la otra mitad del marco conceptual, ¿ya? La semana pasada habíamos trabajado qué cosa es el tema central, qué era la idea principal, qué era el sentido contextual, la idea compatible, la idea incompatible, ¿cierto? Hoy día continuamos, ¿verdad?, con este trabajo. Para comenzar, vamos a hablar de la intención del autor. Escuchen con atención porque aquí voy a exponer un texto que no está en la práctica que colgué en el aula virtual o en la plataforma. Así que mucha atención. Estos puntos son dobles, ¿ah? Estos ejercicios valen doble. Bien, muchachos, la actividad de producir un texto o crear un texto es un trabajo fundamentalmente intelectual, por lo tanto consciente. ¿Qué es lo que quiero decirles? Lo que quiero decirles es lo siguiente, muchachos, que cuando un escritor coge una pluma o se está delante de su ordenador, antes de escribir o redactar o producir su texto, ya tiene una intención, ya tiene un propósito, ya tiene un objetivo. A través de ese texto, él quiere alcanzar algo. Ese algo que es su propósito, ese algo que es su objetivo, es lo que se le conoce con el nombre de intención del autor. Un autor, por ejemplo, puede tener la intención de argumentar una tesis, puede que tenga la intención de relatar una historia, puede ser que tenga el propósito de describir un fenómeno, puede ser que tenga la intención de informarnos sobre un acontecimiento. Esos deseos, esos objetivos es lo que se le conoce como la intención del autor. Por supuesto que si bien es cierto, he mencionado pues argumentar, describir, informar, relatar, hay muchos otros propósitos. Por ejemplo, felicitar, ¿no?, criticar, absolver, esclarecer, ¿verdad? Definir. Otro objetivo podría ser motivar. Otro objetivo podría ser eh, defender. Otro objetivo podría ser eh, comparar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la intención del autor. Tengan en claro, muchachos, que a veces en un texto podemos encontrar más de un propósito, más de una intención, pero siempre una va a ser la más notoria, la más importante. Esa sería entonces la que nos llevaría a marcar nuestra respuesta. En las alternativas, la intención del autor es
la presencia de un verbo o verboide infinitivo, ¿verdad? Sabes tú que el verboide infinitivo no carece de persona, su terminación es ar, er, ir, ¿no? Relatar, describir, ¿cierto? ¿Correcto? Reconocer son verboides. Y luego del verboide viene, infinitivo, viene el tema central. Esa sería la que tú debes marcar. Vamos a ver, ¿ya, muchachos? Intención del autor. Dice así. Es la idea que expresa el propósito comunicativo del autor. Ya hemos hablado de ello. Aquí está el texto. Levante la mano y gane 2 puntos. Bien, invitamos al alumno Yacer Arroyo para que participe. Lo que dije hace un instante, muchachos, por ejemplo, el alumno Marín levantó su manito, pero como ya dije hace un momento, tiene 20, entonces dejemos la oportunidad para otro muchachito que acceda a ese 20. A ver, Yacer, te escucho. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Yacer? Y pienso que la clave es la B. Yacer, ¿y tu cámara? Es que no tengo, estoy en un celular y cuando lo prendo se pone mal. A ver, a ver. ¿Me decías tu respuesta cuál es, Yacer? La B. La B, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a comentar el texto. Dice así, ¿ah? Dice, selfie no es una palabra tan nueva, ¿no? ¿Por qué dice que no es una palabra tan nueva? El autor se expresa, ¿por qué? Porque el común de las personas piensa que selfie es una palabra de estos últimos años, es una palabra nueva. Entonces lo que el autor me está diciendo es que no es tan nueva como el común cree. O sea, nos va a dar una información nueva. Dice, su primer uso documentado, ojo, documentado se encuentra en el año 2002. Imagínate, del 2002 a la actualidad son 18 años, pues muchachos, ¿no? Ustedes no habían nacido, claro, pero sin embargo el común de ustedes piensa que selfie es una palabra, pues, de su época. No, 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 no. Antes, ustedes no habían nacido, ya existía el primer uso documentado, dice, ¿eh? En un foro australiano del portal ABC Online, donde un usuario explicó cómo se había partido el labio tras tropezar con una escalera e ilustró el accidente con una fotografía de su maltrecho rostro. El post pedía disculpas por la mala calidad de la imagen que había colgado y la justificaba explicando que era un selfie, o sea, era un autorretrato. Ese es el primer selfie documentado, ¿correcto? Él se tomó el muchacho accidentado, la persona accidentada se tomó una foto para poder justificar en su centro laboral, pues, su situación de no poder acudir al centro de labores. Muy bien, entonces, lo que el autor pretende es que nosotros conozcamos, ¿no? El primer uso documentado del selfie. Por lo tanto, su objetivo es, como lo dijo Yasser, exponer, que en otras palabras significa informar, dar a conocer el origen documentado del uso de la palabra selfie, ¿correcto? La A dice comparar el antiguo uso de las voces post y selfie. No, en primer lugar, no es una voz antigua. Decir que no es tan nueva no quiere decir que sea antigua. Estamos, entonces la A no va. La C dice dilucidar, significa esclarecer el confuso origen de la palabra selfie. No es que estemos confundidos respecto a su origen. Lo que pasa es que el autor nos informa de cuándo se usó por primera vez, según documentación, ¿no? Muy bien. La D ni hablar. La D no tiene nada que hacer con el término selfie. Muy bien. Felicitaciones, Yasser. Buen inicio.
pasamos al siguiente concepto que hoy día vamos a manejar. ¿Estamos? Bajen su manito, por favor, para poder proseguir. Y hacer, baja tu manito. Ya está, perfecto, muy bien. Pasamos al siguiente concepto del día de hoy. Otro concepto muy usual en el examen de admisión de San Marcos, como en toda universidad, son las inferencias. ¿Estamos? Tú sabes que un texto contiene dos tipos de información. Una información que la podemos observar con nuestra vista y recoger con nuestra mirada. Esa es la información explícita, la que vemos impresa en el papel o en este caso, pues, en nuestra pizarra virtual. Lo que está escrito es la información explícita, pero hay información implícita también. ¿Qué significa información implícita? Información que no la registramos con la mirada, pero gracias a que recogemos la información explícita, en nuestro pensamiento se van desarrollando un proceso de relación entre las ideas que yo voy recogiendo y fruto de esas relaciones o de esa evaluación de esas ideas, voy descubriendo nuevas ideas. Esas nuevas ideas que se van descubriendo a través de rigurosos procesos mentales son las inferencias. Entonces decimos que las inferencias no son otra cosa que la información implícita que se hace evidente a través de procesos mentales. Esa es la inferencia, ¿ya? Es un mecanismo o es una herramienta muy valiosa para poder acceder a nuevo conocimiento. ¿Estamos? Bien, dice, son procesos cognitivos, justamente lo señalábamos, ¿no? Procesos cognitivos son procesos que nos permiten acceder a nuevo conocimiento, nueva información, que consisten en derivar conclusiones a partir de la información explícita, evidente o literal del texto. Bien, digo esto, muchachos, para que no vayan a marcar una alternativa. Si te preguntan por inferencias, no marquen una alternativa que esté escrita en el texto. No, eso es información literal, información textual, y eso no debes considerarlo. Solo considera la información que es producto de la relación entre las ideas explícitas que has recogido con tu mirada. Vamos a trabajar este ejemplo. A ver, muchachos. A ver, invitamos al alumno Rodrigo Carranza. ¿Me escuchas, Rodrigo? La respuesta, pues, Rodrigo, tienes que darme la respuesta. A ver, tres participantes más. A ver, tenemos acá
Invitamos a Grace Cruces. Buenos días, maestro. ¿Cómo estás, Grace? Te escucho. La respuesta sería la A. ¿Sí? ¿Dónde estás, Grace? ¿Estás con Ah, cámara activada? sí, sí. Ajá, muy bien, Grace. ¿Me dices la respuesta cuál es? La A. La A. Ujú. Bien. Grace, una pregunta. Un punto más para, ¿ya? Hasta aquí va dos. ¿Por qué marcas la A? Ah, ya. Cuando dice la producción de oro creció, pero la producción de estaño bajó en un 70%. Y después te dice que la producción de metales durante ese año, durante el año pasado, creció un 24%. Entonces se supone que si creció un 24% el año pasado, fue mejor que el año que es ahora. ¿El año pasado es mejor que el año que ahora? O sea, supongamos, ¿no? El 2019 fue mejor que el 2020. Ajá, porque el año pasado creció un 24%. O sea, el crecimiento del año pasado es con relación a ahora. Si Fue el donde 2000, creció, o sea, un porcentaje más. por eso, en el 2019 creció 24% más que este año, pero si este año todavía no acaba, Eh, no se podría comparar así. A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Alguien que puede explicar porque el año pasado estuvo mejor que el anterior. cuál es el anterior? Pues, si el año pasado, si estamos en 2020, a ver, hablemos de años para entendernos bien. Háblame Ya. de años. El 2019 es el año pasado, ¿Ya? ya. Y ese año fue donde creció el 24%. ¿Con respecto de qué año? El 2019. Ajá. El 2019 creció 24%. ¿Con respecto a qué año? ¿2019 también? Y el año 2018. Claro, pues Grace, claro, claro. Claro, lo que pasa es que Grace lo está haciendo así, despacito, para que todos entiendan correcto a dónde quiere llegar, ¿no? Ella despierta ahí el pensamiento de sus compañeros y ahora ya, ¿no? Define. Nuevamente, Grace, para hablar de un crecimiento, tiene que estar, si estamos hablando de un año, ese crecimiento tiene que ser con respecto de otro, pero no puede ser un año futuro, sino un año anterior, que lo que Anterior. ya ocurrió, ¿cierto o no? Sí. Muy bien, esta es la respuesta, lo que señala Grace. Si bien es cierto, en el texto no habla de 2020, 19, solamente estamos usando años para entender esta dinámica de la economía, ¿correcto? Pongan cualquier año, si hablamos del 2015, entonces creció 24% con respecto del 2014, claro. Muy bien, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Durante el año pasado, fue respecto a la producción de los metales, ¿no? Porque se la pregunta. Durante el año pasado fue mejor que el año anterior, o sea, que el anteaño pasado, ¿no? Muy bien. De eso está hablando, pues, de la producción de metales en el pequeño principado de Andorra. ¿Estamos? La B dice, está pasando por el mejor momento de historia. No, dice que ha crecido 24, o sea, hablando de años, ya para entenderlos, más o menos. El 19 creció 24 con respecto del 18, pero no me dice que antes haya crecido más. Eso no lo dice. Entonces, la B no puede ser respuesta. La C dice, en los próximos años el estaño seguirá cayendo. No podemos pronosticar, no hay ningún dato. Dice, el año pasado cayó 70%. El año pasado. No me está diciendo que este ni el futuro va a seguir cayendo. Eso no, de ninguna manera puedo yo señalarlo, precisarlo. La D dice, los metales como la plata. No, esto no tiene nada que ver porque solamente dice que se produce oro, solo produce oro y estaño. No tiene nada que ver la plata, eso es un distractor
que pretende, pues, si no estás atento, llevarte al equívoco. Bien, muy bien, Grace. Ahora sí. Recordamos, muchachos, felicitar siempre al alumno Marín porque sigue levantando la mano en primer lugar, ¿correcto? Nuevamente reiterarle que tiene 20. Ajá, muy bien. Dejemos a sus compañeritos para que alcancen también esa buena nota, brillante nota. Proseguimos, jóvenes, ¿ya? Otro concepto, tenemos ahora la extrapolación. Es una pregunta muy complicada, ¿no? Según pues mi experiencia con los postulantes, es uno de los temas más complejos para el alumno. No, como que no entiende muy bien, no sabe cómo procesar esta información para poder responder eficientemente. La extrapolación es una inferencia. Ya tú sabes lo que es una inferencia, ¿no? Pero esta inferencia, a diferencia, ¿no?, de lo señalado hace un momento, es que la inferencia tradicional parte de la información explícita del texto. Esta información, esta deducción llamada extrapolación, no parte del texto, sino que parte de la modificación de la información del texto. Y ahí, ese algo más que tiene la extrapolación es lo que confunde al postulante. Bueno, para ser más claros, en San Marcos, la teoría de San Marcos, la teoría de la pre San Marcos, se manejan dos tipos de extrapolaciones, en teoría, la cognitiva y la referencial. En este momento voy a explicar solamente la cognitiva, porque la referencial no se usa en el examen de admisión. Esta es la cognitiva, es la que permanentemente viene en los exámenes de admisión, ¿ya? La extrapolación cognitiva. Dice, consiste en llegar a una deducción o inferencia a partir de una modificación operada en el texto. Ahí está, dice. Es un proceso inferencial que consiste en derivar una conclusión a partir de la modificación de cierta información textual. Ojo, la modificación de cierta información textual. Profesor, ¿quién hace esa modificación? ¿El autor? No, el autor no. Quien hace esa modificación es el evaluador, el que elabora las preguntas en el examen de admisión. El evaluador, ¿qué es lo que hace? Lee el texto y dice, ya, esta idea la voy a modificar. Y al modificarla, voy a evaluar si el alumno entiende la modificación y llega a una conclusión. Eso es lo que quieren evaluar de ti, ¿ya? Si eres capaz de llegar a conclusiones a partir de ciertas modificaciones, o como lo llama, pues, la prensa Marco lo llama viraje, o sea, cambios, de ciertos cambios operados en la información textual. Vamos a trabajar un texto. A ver, muchachos. A ver, muchachos, levanten su manito. Tenemos dos participantes.
A ver, Yacer Arroyo, te escuchamos. La D. La alternativa D. D sería indiferente a la circulación de capitales, ¿sí, verdad? Sí. A ver. La respuesta no es la D, muchachitos. A ver, vamos a ver. Víctor Calet, vamos. Víctor, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, tu respuesta. La respuesta es la A. La A. No es la A. Bien. Lo dije hace un momento, muchachos. No sé si al decirlo, algunos se asustaron. A ver, Carranza, Rodrigo, Edmundo. ¿La respuesta cuál sería? Crisel Fernanda, te escucho. Buenos días, profesor. Mi respuesta sería la C. Explícame, por favor. Porque en el texto el autor apoya, pero en la pregunta nos dice si el autor del texto considera que la globalización económica es perniciosa, entonces sería lo contrario, que sería un ferrocrítico de los bloques económicos. Permíteme, Crisel, ¿en qué medida apoya, me dijiste en el texto? Los capitales financieros, la circulación de los capitales financieros. ¿Y por qué apoya? Porque hay beneficios para la globalización económica. Bien, Crisel. Muy bien, felicitaciones. Adriano, muy bien. Bien, lo que dice Crisel suficiente pues para entender que ha comprendido y ha manejado muy bien la información del texto. Escúchenme todos con atención, atentos, ¿ah? Porque esto es típico en el examen de admisión, no solamente en San Marcos, en cualquier universidad te viene pregunta de extrapolación, ¿ya? Bueno, dice así, escúchame. El autor dice, uno de los beneficios, ojo, uno de los beneficios de la globalización económica fue la creación de mercado mundial que no contempla barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales financieros o productivos. Todo lo primero que hemos leído, como lo dijo Crisel, el autor está señalando que la globalización económica nos da beneficios, nos da beneficios. Sigue leyendo, dice. En ese sentido, o sea, entendiendo que nos da beneficios, tenemos que apoyar el surgimiento de bloques económicos. Y luego nos cita ejemplos de bloques económicos. Dice que un bloque económico es un grupo de países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como el Mercosur o la Unión Europea, pues también son el resultado de este proceso económico. En otras palabras, el autor dice, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Que ha aparecido la globalización económica. Esa es la idea del autor. Y para apoyo ahí tenemos pues la imagen, ¿no? Ahí está la imagen del famoso Mercado Común del Sur, o llamado Mercosur, fundado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? Ellos son los 4 países fundadores, por eso que en su bandera hay 4 estrellas, ¿no? 4 estrellas, son ellos, son los fundadores, los que manejan este mercado. Ahora, Venezuela está siendo observado, los demás países se han integrado, Bolivia todavía está que probablemente lo acepten. El Perú, Ecuador, Colombia son países asociados nada más, pero ahí los fundadores, los fuertes son Brasil, ¿ve? Se han unificado sus economías, ¿verdad? O sus relaciones comerciales para poder expandir su desarrollo. Muy bien. Ahora, ese es el texto, eso es el texto. Ahora viene la pregunta. Dice, si es un condicionante, si el autor del texto concibiera, mira, lo que estoy subrayando aquí, lo que estoy subrayando es la información modificada. El autor me dijo que la globalización es beneficiosa porque nos da ventajas. Ahora la pregunta es, ¿y si no fuera beneficiosa? ¿Por qué? Porque perniciosa es dañina, pues, ¿no?
si no fuera ventajosa, si nos generara más bien problemas, ¿no? A nuestros intereses. Entonces, la relación es fácil. Si es buena, entonces hay que apoyarla. Y si es mala, entonces no hay que apoyarla, hay que más bien criticarla. Ese es el razonamiento de Crisel, es por eso que ella marca la alternativa C. Podría ser un férreo crítico, claro, pues. Si es bueno, se apoya, y si es malo, se rechaza. Así de simple. Hay una relación de causa-efecto. Lo primero que señalé es la causa, beneficios, ¿no? Es beneficiosa. ¿Y el efecto cuál es? Hay que apoyar. En este caso, en la pregunta, te niegan la causa, o sea, ya no es beneficiosa, entonces ya no hay que apoyar, pues ya no hay efecto. Bien, este es un tipo de ejercicio, muchachos, que tienes que recordar, siempre se usa o se emplea en situaciones de causa-efecto, de causa-efecto, de causa-efecto. Muy bien, proseguimos, muchachos. Vienen los textos dialécticos. La palabra dialéctica tiene un origen griego, ¿no? En la época de los griegos, de los filósofos, pues antes de Cristo, de los grandes filósofos, se conocía como dialéctica al arte de la discusión. El arte de la discusión era llamado así, la dialéctica. La pregunta es, ¿quiénes discuten? ¿Los que están de acuerdo o los que están en desacuerdo? Claro, discuten los que están en desacuerdo. Por eso que la palabra dialéctica fue vinculado a las posturas contrarias, ¿no? Después también fue tomado por Carlos Marx para hablar de los procesos dialécticos, que significan que en todo proceso hay una lucha de dos partes. En todo proceso, en todo desarrollo, hay una lucha de dos partes. Y estas confrontaciones de dos partes, en ese caso, pues, Marx hablaba, pues, de la lucha de clases, ¿no? Los ricos contra los pobres, los burgueses contra los proletarios, ¿no? De esta dinámica se van generando nuevas relaciones, nuevos vínculos. Muy bien, y se va desarrollando la historia. Entonces, pues, regresando al concepto de dialéctico, es lo opuesto, lo contrario. ¿Qué son textos dialécticos? Son textos en que hay dos fragmentos en que los autores contraponen o contrastan sus puntos de vista respecto de un mismo tema. ¿Ya? En este tipo de textos hay tres elementos. Primero, el tema sobre el cual debaten, ¿ya? Y si este tema adquiere forma de pregunta, se le llama cuestión. Ejemplo, escúcheme, un tema, el aborto. Un tema, el aborto. Para que sean textos dialécticos tiene que girar en torno a asuntos polémicos. ¿Por qué? Porque son asuntos donde hay comunión, donde existe pues acuerdo, no son motivo de este tipo de textos. Los temas son temas controversiales, ¿correcto? El tema sería el aborto. ¿Y cómo sería la cuestión? ¿Se debe practicar el aborto? ¿Las leyes deben permitir el aborto? ¿Ves? Cuando adquiere forma de pregunta es cuestión. Cuando no adquiere forma de pregunta, simplemente es tema. Bueno, ese es el primer elemento. El segundo elemento es la tesis. ¿Qué es la tesis? Es la opinión de un autor. Y luego vienen los argumentos, que son razones que defienden el punto de vista del autor. Son tres elementos, ¿ya? Tema o cuestión, la tesis y los argumentos. Vamos a ver cómo nos va acá. Ahí está. Bien, si tú ves tu celular a la mano, tómale una captura a la pantalla porque voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Para que puedan comparar. ¿Listos? ¿Ya está? Ariana, tu cámara, Naomi, su cámara, Carrera, Bexabeth, Alessandra, Fariana, sus cámaras.
Listos, muy bien. Viene la siguiente diapositiva donde está la pregunta formulada. ¿Ya? Esa es la pregunta, muchachos. Levante la mano. Chirrey, Bruno, Cornejo, te escucho. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Shirley? ¿Te escucho? Es la C. Shirley, Bruno, marca la respuesta correcta. Muy bien, Shirley, de 7 tareas solamente has entregado una, por favor. Toma Ok, sí. conciencia que tus notas van a salir muy bajas, ¿ya? Esto ha ocurrido en más de un alumno, ¿no? Se sorprende, profesor, ¿por qué mis notas están tan bajas? Me han escrito, pues, a mi correo personal, ¿no? Algunos padres, profesor, entonces me ven obligado, pues, a tomarle foto a mi registro y enviárselas, ¿no? No están entregando tareas, ¿no? Qué sé yo, se quedan a mitad del internet, están en la nube, no sé, pero es preocupante. Muy bien. Shirley marca la respuesta correcta. Los autores de los textos A y B discrepan, o sea, no están de acuerdo fundamentalmente en torno a, cuando dice en torno a, nos están preguntando por el tema de debate, ¿correcto? O también puede ser por la cuestión. Ya, nuevamente repito, la C es el tema. Por favor, un alumno levante la mano y responde esta pregunta, ¿ya? Le pongo también 2 puntos. A ver, Bruno, muy bien. La pregunta para todos, ¿ya? Para todos los que no tienen 20. Si el tema es la vacancia del presidente Martín Vizcarra, ¿cómo sería la cuestión hablando de este mismo tema? La cuestión, ¿cómo sería? Levanten la mano, por favor. 2 puntos al que responde. El tema del texto es la vacancia del presidente Martín Vizcarra. La pregunta es, ¿cómo sería la cuestión? Levanta la mano Lady Ramírez, pero ya tiene 20. Levanta la mano Marín y ya tiene 20. Y los demás alumnos, me pregunto, ¿dónde están? Los demás alumnos, ¿dónde están? Bien. Me responden por el chat Marín, Ninoska, que tienen 20. Muy bien, felicitaciones por lo que están haciendo. El alumno Carranza me pregunta si, ¿por qué no lo leo? Sí lo leo, el problema es que con claves no. Argumenta, ¿no? Argumenta por qué. Bueno, para no dilatar más esto, muchachos, la cuestión sería, ¿se debe vacar al presidente Martín Vizcarra? La pregunta es sencillísima. Así sería la cuestión, en forma de pregunta. ¿Se debería vacar al presidente Martín Vizcarra? Bueno, vamos a regresar al texto. La respuesta es la C, Shirley, muy bien. Voy a regresar al texto, por favor. Al texto A y al texto B. Levante la mano, por favor. Denme, Grace. Grace, ¿me escuchas? Sí, profesor. Si el texto A y el texto B giran en torno a la vacancia del presidente Martín Vizcarra, la pregunta es, ¿cuál es la postura del autor A y cuál es la postura del autor B respecto de ese tema?
de la autora viene a ser que deben darle como... Cuando, o sea, ahorita no es necesario porque estamos en crisis. No, perdón. Me estás dando argumentos. Solamente qué piensa el autor, sí o no se le debe vacar. Mm, No, no se le debe vacar. Ya, esa es su tesis. No se debe vacar a Martín Vizcarra, esa es su tesis. Lo otro que tú señalas son los argumentos que él utiliza para sustentar su Ah, tesis. ¿Ya? Ahora, el texto B, ¿cuál será la tesis? que sí se le debe vacar. Claro. Y los demás serían los argumentos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ujú. Muy bien, Grace. Retomando la senda, Grace. Muy bien, felicitaciones. De eso trata, pues, el texto. El texto dialéctico, ¿no? Son dos textos en que se confrontan las posturas de dos autores respecto del mismo tema. Se acabó. Bien, ahí está. Profesor, ¿podríamos llamarlo un debate? ¿Perdón? O sea, a la confrontación podríamos llamarlo un debate. En la medida que no es interactivo, no es debate. Claro, porque el debate es de ida y vuelta. En este caso solamente son dos textos allí, ¿no? Que no tienen esa interacción de un debate. Se asocian al debate en la medida que tienen posturas contrarias, ¿no? Pero por la dinámica no sería debate. Bien, muchachos. Ah, ok. Ok, sí, gracias por la pregunta. Bien, muchachos. Vienen los textos mixtos. Últimamente, pues, cuando yo digo últimamente, me estoy refiriendo, pues, a los últimos 30 años, más o menos, los últimos 30 años, conforme fueron desarrollándose los medios publicitarios, conforme fueron desarrollándose los mecanismos audiovisuales, entonces aparece la necesidad, o no tanto como necesidad, sino como un afán motivador para despertar la atención del lector, comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia las imágenes en los textos, los gráficos, ¿ya? Para despertar mayor atención al lector. Y en los periódicos comienzan a aparecer eh, infografías en apoyo de las noticias. Y fueron poco a poco ganando más espacio, más espacio, más espacio. Y ahora, pues, ¿no? La imagen es vital, la imagen es decisiva. Entonces, pues, San Marcos últimamente, me refiero pues a partir del 2016, en su examen de admisión, comenzó a acompañar sus textos tradicionales con gráficos, con cuadros estadísticos, con tablas, con caricaturas, estamos con infografías, etcétera, etcétera. A eso se le llaman textos mixtos. Mixtos, pues, porque es la unión, mix, es la unión de un texto continuo y otro texto discontinuo. El texto continuo es el texto tradicional, el que siempre hemos acostumbrado a leer, ¿no? Expresado con linealidad, cuya lectura va desde izquierda hacia derecha, las ideas van formando párrafos, etcétera, capítulos, etcétera. Ese es el texto continuo. Y el texto discontinuo es el texto gráfico. Bien, vamos a trabajar un ejemplo. Tómale fotos si quieres a la parte continua para luego complementarlo con la parte discontinua. Ya, muchachos, atención, concéntrate.
Como la pregunta es por el gráfico, muchachos, entonces esta diapositiva sería suficiente, ¿no? A ver, el alumno Víctor Calet, ¿me das tu respuesta? Sí, yo creo que la C. La C. Bien, la C dice, el alcohol produce efectos más severos que el uso de las metanfetaminas. Si la pregunta es por el gráfico, entonces vamos a él, nada más a él. La respuesta tiene que estar allí. Dice, cifras juveniles. La mayoría de las personas que consumen drogas ilegales probó con anterioridad la marihuana. Eso dice el texto de este gráfico. Luego menciona, al lado izquierdo, menciona las drogas ilegales, y luego en el cuadro de la derecha señala si antes de consumir esas drogas ilegales consumió marihuana, o de repente lo hizo durante el consumo de esas drogas ilegales, o lo hizo después. En ningún momento está comparando que una droga sea más dañina que la otra. No dice eso. En ningún momento dice que lo compara por gravedad. En ningún momento dice, antes de estas drogas, ¿se consumió marihuana? ¿O se hizo durante? ¿O se hizo después de su consumo? La respuesta no es la C. A ver, invitamos a Lady María. No, tiene 20. Shirley Bruno, vamos Shirley. ¿La D? La D, explícame por favor. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas probaron antes la marihuana y el tabaco es el más bajo. A ver. Ubícate en el cuadro, ¿ya? Ubícate en el cuadro. La D dice, es baja la incidencia de consumo de marihuana antes que de tabaco. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte del cuadro? Dime, vamos. Antes en 9.6. Claro. Dice que las personas que, está hablando pues de los jóvenes, ¿no? La parte continua, o sea, el texto que está en la diapositiva anterior, menciona que en México muchos escolares están consumiendo pues drogas, ¿no? Sobre todo la marihuana, y así también como alcohol, y nos da cifras un tanto alarmantes. Y luego nos dice, ¿no? Hay que hacer algo, pero ¿cómo lo hacemos? Esa es su preocupación de los mexicanos, ¿no? Hay que hacer algo, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Esa es su preocupación. Y ahora en este cuadro, pues, nos dice que aquellos que consumen tabaco, antes de consumir tabaco, 9,6% consumió marihuana. Entonces, el 9,6 es baja incidencia en relación con el consumo posterior al tabaco, 56,9. Por eso que la respuesta es la que tú has señalado. Muy bien, Shirley. Bien. Ese es el texto mixto, texto que no deja de venir en los últimos procesos de admisión en San Marcos, ¿correcto? Por supuesto que no es la única universidad que propone pues gráficos, ¿no? Y la primera universidad que comenzó a evaluar gráficos o infografías o caricaturas o imágenes ha sido la Universidad Pontificia Católica del Perú, ¿no? Desde los años finales de los 80, 90, 2000, la primera década del 2000 a evaluar ese tipo de trabajos. Pasamos, muchachos, a la práctica que está colgada pues desde el día jueves en la plataforma. Muy bien, voy a repartir la numeración solo a los alumnos que están con su cámara activada. Solo a ellos le va a dar su numerito, ¿ya? Con el tiempo ya nos está pues ganando. Vamos a ser puntuales. Voy a repartir la numeración. Te voy a dar 2 minutos, ¿ya? Para que te ubiques en la pregunta y me des la respuesta correcta. Bien.
solamente a los alumnos que están. Víctor Calet, levantó la manito. No, me había olvidado de bajarlo. Ok, ya, bien, Víctor. Muchachos, repito, solamente voy a repartir entre los alumnos que tienen su cámara activada. ¿Estamos? Son 20 preguntas, solamente son 20 alumnos. Adriano, en la primera pregunta de la práctica. ¿Me escuchas, no? Correcto. Grace, la pregunta 2 de la práctica. ¿Me escuchas? Correcto. Shirley, la pregunta 3. Pero Shirley no tiene cámara. Shirley, tu cámara. No responde Bruno. Bueno, y hablar. Seguimos invitando. Pacheco, número 3. ¿Me llamó? Villanueva, 4. Villegas, 5. Elba María, 6. Raiza, 7. Vilca, 8. Ariana, 9. Rodríguez Huemura, 10. Jeremy, ¿estás Jeremy ahí? De hecho no me veo, un foco. Buenos días. ¿Estás ahí o no? Profesor. Sí, profesor, acá estoy. Buenos días. ¿Cómo estás? 11. Rodríguez, Valeria, 12. ¿Me escuchas? Sí, dice muy bien. Gerald, ¿estás ahí o no? Ajá. ¿Estás jugando? No, profe, estoy prestando atención. 13. Gerald, 13. Naomi, 14. .
Núñez, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Núñez? Sí, profesor. 15. Gabriel Vargas, ¿estás allí? Gabriel Vargas, ¿estás allí? Ajá, muy bien. No tiene micro, tampoco tiene cámara. ¿Qué pasó? Muy bien, Gabriel, felicitaciones. Está estrenando nueva computadora, muy bien. Aarón, cámara. Leonardo Imán, Adriana Yesenia, su cámara. Luciana Ángela, su cámara. Castro Mel, su cámara. Fátima, 16. ¿Escuchas? Sí, profesor. 16, ¿ya? Fariana, 17. ¿Escuchas? Correcto, muy bien. Pulgar arriba, muy bien. Bien. Y me va a apoyar Cuadra, ¿me escuchas? 18. Sí, profesor. 18 es tuya. Gabriel Vargas, 19. Y Víctor Calet, 20. Ya está. 1 minuto y comenzamos. Comenzamos. Crisel, vamos. Primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? La D, evolución de los videojuegos y el debate sobre sus efectos. ¿Puedes hablarme brevemente de esa evolución?
nos habla que los microprocesadores es el origen de los videojuegos y que poco a poco se van evolucionando y a la vez también se van hablando de los efectos sobre los niños, que algunos son nocivos. Muy bien, una preguntita. Está bien lo que tú señalas, solamente para darle, pues, el toque final a ello. ¿Dónde se encuentra los antecedentes de los videojuegos? ¿En qué dispositivos? Los antecedentes, ¿eh? En los microprocesadores, No. ¿no? Antecedentes. Mm, Los primeros rastros, los primeros indicios. cuando los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo Muy para bien. los pilotos. Así es, en los famosos simuladores de vuelo. Ahí está el antecedente de los videojuegos. Entonces la respuesta, pues, es la que tú bien señalas, ¿ya? Evolución de los videojuegos y el debate sobre sus efectos. Vamos a cambiar esto, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Bien, Adriano. Grace Cruces, ¿me escuchas? Segunda Sí. pregunta. En relación a los videojuegos y los progresos logrados entre el 69 y 77, ¿es incompatible afirmar que como consecuencia se produjo? La B. Muy bien. ¿Por qué, Grace? ¿Por qué? Dice sin reparos y aceptación total, y no porque hubo preocupación, dados los posibles efectos que podían dar los videojuegos en la conducta del niño. Muy bien, Grace. Muy bien, muy bien. Eso es. El texto, pues, señala que cuando comenzó, pues, comenzó a aparecer la primera producción de videojuegos por parte de Atari, despertó también preocupación en la población. Muy bien. Entonces, decir que el éxito de ventas fue enorme de repente, ¿no? Pero aceptación total, ahí está un poco discrepante. Y con ese sin reparos, más todavía. Muy bien, la respuesta es esa. Felicitaciones. Invitamos al alumno Pacheco. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pregunta 3, dice, el término voraz en el tercer párrafo, ¿a qué alude? La D, Explícanos, ¿por qué la D? ya que en el texto está diciendo que una voraz evolución. Se podría decir que es rapidez de evolución porque en 1969 apareció el primer microprocesador y en 1977, en menos de una década, ya se hizo un cartucho de videojuegos. Bien lo que señalas, muy bien, felicitaciones. Esta es la respuesta. Rapidez, una evolución rápida, vertiginosa, ¿no? Proseguimos. Número 4, invitamos a Alison. Pero La D, Alison, profesor. Alison, tú tienes 20, ¿no? Sí, tengo 20. Ya, vamos, 21 entonces, vamos Alison. Ya. La D, profesor. La D. ¿Por qué, por favor? Porque con ella se va a iniciar todo lo que vendría a ser la evolución de los videojuegos. Primero con Pongo y luego ya vendrían cambiando la calidad y volviéndose evolucionando, sí. Hubo un juego antes de Atari, ¿no? ¿Cómo se llamó? Pongo. O Pong. Ay, se llama, perdón, le vi una voz. Dice, apareció un Pong. juego rudimentario. Sí. ¿De qué? ¿Cómo se llamaba? El videojuego se llamaba Pong. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. El primer juego se llamó Pong, ¿no? Sí. Pong. Ahí está. Pong. Pero es un juego aislado.
¿sí? Aislado. En cambio, Atari, como dice en el 97, lanza al mercado su primer sistema. Ah, comenzó pues ya la producción masiva, ¿no? Por eso que tú marcas como respuesta la alternativa D. Muy bien. Fue la pionera, pues muy bien. La siguiente pregunta. Invitamos a Gerardo Villegas. La D. Si los microprocesadores no se hubieran potenciado, seguramente, La D. No se habría desarrollado videojuegos de gran calidad. explícanos por favor por qué. Porque en el texto mismo dice que en 1986 Nintendo sacó un sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos videojuegos impensables 9 años atrás, con gran calidad de movimiento, color y sonido. Claro, esas virtudes, esas bondades de esos videojuegos fueron producto de la potenciación de los microprocesadores. Entonces hay una relación de causa-efecto, ¿sí? Los microprocesadores se potencian, mejores juegos. Si no se hubieran potenciado, no habrían mejores juegos. ¿Estamos o no? Esa es la pregunta de extrapolación. Aquí vamos a subrayar la información que ha sido modificada. La respuesta es la D. Muy bien, muchachos. Pasamos al texto número 2. Hasta ahí terminamos el texto 1. Muy bien por lo que han hecho, muchachos. Texto número 2. Tenemos un texto dialéctico, ¿no? Texto dialéctico. Ahí tenemos. Pregunta 6. Vázquez, Elba María. Ya, maestro, es la A. ¿Por qué la A? Explícame. Porque en el primer texto habla de que ha servido excelente para todos el modelo capitalista del libre comercio, pero en el segundo dice que se basa mejor en los hechos históricos, todo, y que el primero y que en el segundo defiende eso del desarrollo económico global. Mira, hace un momento, cuando hablamos de los textos dialécticos, les dije, un texto dialéctico tiene 3 elementos. Tema o cuestión, y expliqué cuándo era tema y cuándo era cuestión, la tesis y los argumentos. La pregunta es, ¿cuál es el tema? La pobreza. ¿Y por qué marcas la A si en la A no hay ninguna pobreza? Ah, entonces la D. La pregunta, Elba, escúchame atento, atenta, concéntrate por favor. La pregunta es, ¿cuál es la tesis? El tema es la D, la disminución de la pobreza como logro del modelo capitalista, ya ese es el tema. La pregunta, ¿cuál es la postura del autor respecto de ese tema? En el texto A habla que ha disminuido el 94%. No. Eso es lo que dice Bill Gates. Y el autor refuta lo que dice Bill Gates. Bueno, el texto 1 o el texto A, vamos a llamarle así, el texto A, el autor del texto, que es el
el científico social, pues, Hegel, dice que Bill Gates ha publicado, pues, en sus medios sociales que la pobreza ha disminuido 94%. Y el autor dice, eso es totalmente erróneo, totalmente equivocado. Lo que ha hecho Bill Gates es demostrar, entre comillas, demostrar que la pobreza ha disminuido, pero presentando datos desde el siglo XIX. Y eso no tiene ningún sentido, pues, ¿correcto? Está basándose en cifras que más pertenecen al PBI, al Producto Bruto, y no a la al real índice de la disminución de la pobreza. En otras palabras, el texto A, el autor dice, el sistema capitalista no es capaz de reducir la pobreza en el mundo. Y lo que Bill Gates ha difundido es un engaño. Está jugando con las cifras para manipular la atención del mundo, ¿no? Como es Bill Gates, ya se cree con derecho, pues, ¿no?, a manejar la conciencia o manejar la opinión mundial. Eso es lo que dice el texto A. El texto B, ¿qué dice? El texto B dice que Pinker, ¿no? Pinker dice que la pobreza sí ha disminuido gracias al sistema capitalista, sí ha disminuido porque... Y recurre a otros estudiosos y los pone como testigos de lo que él señala y de lo que él afirma, que sí, la pobreza se ha reducido y que no solamente hay que esperar que esto se refiere al aspecto económico, monetario, sino también al acceso de muchos servicios u otras situaciones que también son reflejo de disminución de pobreza, como por ejemplo dice que el hombre hoy en día puede vivir más años, ¿no? Y eso se debe pues al avance de la medicina. Hará cuestión, pues, 3 décadas, o perdón, medio siglo, la esperanza de vida del hombre era 50 años, 60 años, ¿no? Después fue subiendo, fue a 65. Hoy en día, en ciertos países, con un desarrollo, pues, científico, la esperanza de vida está a borde de los 72 años, 75 años. Entonces, eso lo presenta él como una prueba de disminución de la pobreza. Otro elemento que toma el autor B es el acceso a la educación. Hoy día hay más acceso a la educación, por ejemplo, la educación privada. Eso es señal de que ya no hay pobreza. Otro, la capacidad adquisitiva que tiene el ser humano para poder, pues, comprar ropa, e incluso hasta cerveza, dice, también es un indicador de superación de la pobreza. Eso es lo que señala el texto B. Entonces, si se discute acerca de la disminución de la pobreza en el sistema capitalista, el texto A dice que no, y el texto B dice que sí se ha reducido. Y esa es la lucha entre uno y otro. Bueno, pasamos a la pregunta 7, Raiza Mejía. En el texto 2B, el antónimo de corroborada. Tu respuesta, Raiza. La B, impugnada. Claro, pues porque corroborada significa confirmada. El antónimo de confirmada será más bien rechazada, impugnada. Muy bien. Vilca, número 8. La D. ¿Cuál? La D. ¿Por qué? Las cifras de la pobreza son falsas. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. El texto A, el autor, cuando rechaza lo que dijo Bill Gates, señala que esas cifras son falsas. Entonces, si son falsas, será incompatible decir que son contundentes, o sea, que son convincentes. Eso sería totalmente incompatible con las cifras propuestas por Bill Gates, ¿no? La A, la B y la C son correctas según el texto A. Impertinente significa ¿por qué? Porque no vienen al caso. Especiosa porque son engañosas. Hiperbólica porque son exageradas.
Entonces la A y la B y la C son compatibles con el texto 2A. La que es incompatible es la D. Muy bien. Pasamos a la pregunta 9 y 10 del texto 2. A ver, invitamos a Ariana, pregunta 9. Profe, sería la C. Dime. La C. La C. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes, perdón, la 9 es, se infiere que la reducción de la pobreza para Pinker es el autor del texto 2, ¿no? El texto B. Sí. Debe medirse más allá de lo monetario. ¿Por qué? Repite tu respuesta. Porque incluye el análisis de acceso a diversos servicios. Del acceso, dame 2 servicios que también se usan como indicador de mejora de la pobreza. La mortalidad materna, la alfabetización. Alfabetización, ¿no? Quiere decir que antes había más analfabetos, ahora hay más alfabetos, ¿no? O hay menos analfabetos. Eso es una señal también de progreso económico. Muy bien, esa es la respuesta. Correcto. Invitamos a la alumna Rodríguez Huemura. Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes alternativas podría esgrimirse? Esta pregunta es del millón, ¿eh? Te pongo 3 puntos si respondes bien y con argumento. La pregunta es, ¿qué argumento podría esgrimirse para rebatir la posición del ideólogo marxista? Para comenzar, el ideólogo marxista, según Pinker le llama ideólogo marxista al autor del texto 1, o sea, Haeckel. Y le llama así, ¿por qué? Porque está en contra del capitalismo. Y como está en contra del capitalismo, entonces pues dice que es un discípulo de Carlos Marx, ¿no? Y le llama así para desprestigiarlo. Pinker lo llama así. Entonces, ¿qué argumento podría esgrimirse para rebatir lo que dijo Haeckel? Hola. ¿Tu respuesta cuál sería? No la entiendo, porque dice que varios historiadores vieron que en ese sistema encontraron que... Cristóbal, no te escucho. Está prendido mi audio, no se escucha. Bueno, es una pena porque esta pregunta pues muy interesante. A ver, Víctor Calet, te escucho. Bueno, a mi parecer la alternativa C. La C. La C dice, los esclavos de la antigüedad vivían mejor que los proletarios. Mira, si los esclavos vivían mejor que los proletarios, entonces quiere decir que la pobreza ha ido aumentando. Si la pobreza ha ido aumentando, entonces no vas a rebatir la postura de Haeckel, más bien lo vas a apoyar. La respuesta no puede ser la C, porque la C en vez de rebatirlo, más bien sería apoyarlo, pues, ¿no? Ahora, hay que tener, segunda cuestión, el texto está hablando pues del capitalismo, la C no tiene nada que ver con capitalismo, ¿no? En la antigüedad no se regía, no había sistema capitalista. Bueno, 2 participantes más, descartamos la C. Fariana Huanchaco, te escucho. La B, profesor. ¿Cuál? La B. La B. Explícame, Fariana, ya pongo 3 puntos, explícame. Ya que la mejora de la medicina en el capitalismo, como habla de la teoría marxista, sirve para sostener el proceso económico y social. Perdón. Repite, por favor. Ya que, como ahí dice, poniendo la mejora de la medicina en el capitalismo, de la teoría marxista, serviría para sostener el proceso económico y social. Bueno. La respuesta es la B, por lo siguiente.
Recuerda cuando el autor cuando señaló en la parte final, o sea, Pinker, en la parte final del texto, señaló que la longevidad era señal de disminución de la pobreza. Y yo dije que la longevidad que muchas veces se logra porque la medicina asiste al ser humano y lo libra de muchas enfermedades. Si la medicina no hubiera desarrollado tanto en el sistema capitalista, porque es el sistema que permite pues la riqueza y eso es señal o requisito de la investigación, la riqueza. No hay riqueza, que se investiga nada. Habiendo riqueza, entonces sí hay dinero para investigar. Entonces, gracias a que los científicos pues en el sistema capitalista han ido investigando y curando muchas enfermedades, entonces el hombre tiene la posibilidad de vivir más años. Si ese es un recurso o si es un argumento que utiliza Pinker, entonces, yendo en ese camino, por ese camino, también yo puedo escribir y argumentar para refutar lo que dijo Haeckel, diría, ¿no? Que la medicina antigua no podía curar enfermedades como la viruela. Y hoy en día, gracias al sistema capitalista, sí se puede, ¿no?, combatir. De esa manera se podría escribir una razón más para poder demostrar que Haeckel está equivocado. Bueno, eso es en el manejo, cómo se maneja la dinámica de los argumentos en el texto, ¿no? Bien, esa es la respuesta. Bueno, un puntito ¿para quién fue? Fariana, me parece. Bueno. Ahí está, ¿no? El capitalismo a la izquierda, ¿no?, lo que alimenta la pobreza, el gráfico menciona. Pasamos al texto número 3, muchachos. Texto mixto. A ver, rápidamente, nos queda poco tiempo. Senador, número 11, ¿tu respuesta cuál es y por qué? Que la letra C, la mejor manera de prevenir la diabetes requiere una perspectiva que contemple el ciclo vital e involucre a todos los sectores de la sociedad y el gobierno. Y marqué eso porque como sociedad deberíamos mejorar nuestros ámbitos alimenticios para así bajar, entregamos la diabetes, y el gobierno debería... ¿Para bajar qué, perdón? ¿Para bajar qué? Concientizarnos acerca de eso. Senador, ¿para bajar qué dijiste? Para disminuir. ¿Qué cosa? Para disminuir los casos de diabetes. Los riesgos de padecer diabetes, muy bien. Ahora, en el texto, cuando dice que debe involucrarse todos los sectores de la sociedad y del gobierno, el autor, ¿qué palabras maneja en el texto? En el último tercio creo que están los dos conceptos. No hay intervenciones o políticas por sí solas que puedan garantizar que esto ocurra. Es fundamental adoptar un enfoque pan-gubernamental y pan-social. Claro, todos los sectores del gobierno y todos los espacios también de la sociedad. ¿Para qué? Para concientizar a las personas, prevenir este mal. Muy bien. Bien lo que tú mencionas, Jeremy. Proseguimos. Pregunta 12. Rodríguez Poma. Ya, yo pienso que es la B, porque en el texto nos dice que hay que mantener una alimentación sana, o sea, saludable. Muy bien, perfecto. Así es simple. Malásquez 13. La D, profe. ¿Cuál? La D, profe. La D. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. La D, o sea, solo porque no aparece en el folleto, no coincide. ¿Por qué? Pues dime. ¿Qué es lo que no coincide? En el texto aparece una información donde nos da, ¿cómo se llama? Requisitos para claro, para evitar la diabetes y, ¿cómo se dice? Ralentizarla, pero la D no aparece. ¿No habla de aguda insuficiencia renal? ¿No habla de eso? No, profe. A ver. Vamos a ver. Acá no está en el muñeco que... ¿Lo ves o no? En la parte
Inferior. Sí, profe, pero la Z, entonces todas coinciden. ¿Qué dice acá? Consecuencias. Consecuencias. ¿Consecuencias de qué? Consecuencias de la diabetes. Muy bien, ya, escúchame. La insuficiencia renal es consecuencia de la diabetes. ¿Estamos o no? Sí. Ya, ahora vamos a la pregunta. Repito, la insuficiencia renal es consecuencia de la diabetes. Ahora, ¿qué dice la D? Encuentra su origen en una crónica y aguda insuficiencia renal. Dice que la diabetes tiene su origen en una crónica y aguda insuficiencia renal. ¿Y el texto qué dijo? ¿Que era su origen o era su consecuencia? Su consecuencia. Entonces, la respuesta es la D, ¿por qué? Porque no es, o sea, es su consecuencia, no su origen. Bien, ahora sí. 2 puntos para Gerald. Muy bien. Profe, Ya, gracias. está modificando la información, está deformando la información. Perfecto. Pasamos, muchachos. Invitamos a Naomi Ingaluque, pregunta 14, y Núñez, pregunta 15. A ver, La 14 es la D, profesor. la D. Ajá. A ver, te piden verdadero o falso, ¿ya? Verdadero o falso. Ajá. Dime tú. Uno, La, gracias a un la enfoque. 1 es falsa porque dice que en el texto dice que la diabetes uno no se puede prevenir. Perfecto, muy bien. La 2 dice es verdadero porque en el gráfico dice que una de las consecuencias prematuras es la ceguera. Y la 3, la diabetes no es una incapacidad la diabetes gestional no es una incapacidad de producir insulina, sino que solamente es una condición temporal. Claro, dice temporal, y lo que da a entender es que no hay ninguna que sea incapacidad para producir insulina. La de tipo 1 se produce insulina, pero no en cantidad suficiente. O sea, sí se produce insulina, pero no en cantidad suficiente. La tipo 2 se produce insulina suficiente, pero no se aprovecha, ¿no? Y la gestacional es temporal nada más. Muy bien, esa es la respuesta, Naomi. 2 puntos para ti, correcto. Núñez. Yo digo la respuesta B en la 15. ¿Por qué, por favor? Porque se estaría dejando de lado el lugar de trabajo donde donde están las personas adultas, y se debe de poner ahí porque más que todas las personas al momento de estresarse también pueden subir de peso, y al no estar hablando en ese lugar sobre la obesidad puede sufrir de ella. A ver. Dice, si una política gubernamental sostuviera que la prevención debe restringirse a la esfera escolar, explícame, ¿qué te está diciendo la pregunta? ¿Qué entiendes por la pregunta? Que si una política solamente hace que en la escuela se impartan los conocimientos sobre la obesidad, sobre la diabetes. Ya. ¿Y qué dice el texto? ¿Que solamente debe ser la escuela? No, debe ser en varios lugares. Se Claro, contradice. claro. Si solamente lo situamos a la esfera escolar, estamos dejando otros sectores que también son muy importantes, como tú decías, ¿no? El campo laboral, ¿no? Y que son muchos otros ámbitos donde se debe, pues, combatir y utilizar como fuente, pues, de comunicación y concientización a las personas. Muy bien lo que tú señalas. Esa es la respuesta. La B. Se estaría soslayando, o sea, dejando de lado, significa otros entornos importantes, otros ámbitos de lucha y de combate frente a este mal. Bien, felicitaciones. Pasamos al texto último, muchachos. El texto último. A ver, solamente vamos a dar las claves porque tengo que hablar de un punto importante, ¿ya, muchachos? Rápidamente. A ver, muchachos. Mel, tu respuesta. ¿A la D? ¿Perdón?
Bien, esa es la respuesta. La letra D. Perfecto, Mel, muy bien. Pasamos a la pregunta 17. Juan Chaco, Fariana. La C, profesor. Perfecto, muy bien. Alumna Cuadra. La A. Muy bien. Oiga, estamos recabando muy bien. Vargas. Oh, Gabriel. La C, muy bien. Y la 20, Marín, tu respuesta. La D, profesor. Felicitaciones. Muy bien por ustedes. Muy bien, sacando lustre a ese 20. Muy bien. Bien, muchachos, ahora sí. Pasamos a algo muy importante. Atendiendo a una indicación expresa de nuestro promotor, la próxima semana, escuchen todos por favor, ¿eh? La próxima semana tenemos examen mensual. Estamos, examen mensual, ¿correcto? Anota, lunes 28 de septiembre. ¿Estamos? En un momento de la clase vamos a tomar el examen mensual. Vamos a emplear los cuestionarios que el Google Drive nos permite. ¿Estamos? En ese día, el próximo lunes, les indicaremos la fecha de inicio y la fecha de término de ese examen, ¿correcto? Estén preparados. El examen, aquí vienen los temas. Ahí están los temas, ¿ya? Tenemos oraciones incompletas, eliminación de oraciones, plan de redacción y comprensión de lectura. ¿Estamos? Tomen en cuenta, concienticen por favor, la próxima semana, ¿estamos? Voy a revisar, perdón, voy a tomar examen mensual. En cuanto a la revisión de cuaderno, muchachos, vayan, de repente la próxima semana tengo un espacio después del examen para revisar cuadernos, pero vayan por favor enviando sus fotos, pero secuenciadas, por favor, con orden, porque al encontrar desorden, al final ese desorden me va condicionando a descontar puntos. Envíen la secuencia ordenada de las páginas que vayas tomando, las fotos, ¿ya? Ordenadas, hasta el tema del día de hoy, el marco conceptual. No estén escribiendo los textos, no, solamente el marco, los conceptos de estas dos últimas clases. Bien, muchachos, de mi parte ha sido todo, el tiempo nos ha ganado. La tarea ya sabes dónde encontrarla, ¿ya? La tarea ya tú sabes dónde encontrar la tarea. ¿Estamos? Muy bien. Bien, muchachos, de mi parte ha sido todo. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que tengan buenos días. Gracias.